La llamaban la inútil obesa de la alta sociedad, un murmullo constante que se arrastraba por los salones dorados y las opulentas mansiones de la Ciudad de México en 1847. Era Sofía, una joven de 24 años, cuyo nombre, que evocaba sabiduría y gracia, chocaba brutalmente con la realidad de sus días. Su figura robusta, sus mejillas redondas y sus ojos color miel, antes considerados tiernos en su infancia, se habían convertido en motivo de vergüenza familiar desde los 15 años, cuando su presentación en sociedad resultó ser un fracaso estrepitoso. Ni un solo pretendiente se acercó y desde entonces su existencia se había reducido a ser una decepción andante, un recordatorio constante del fracaso en los planes matrimoniales que su acaudalada familia, los Mendoza, había urdido para ella. La mansión, un símbolo de poder y estatus, se había transformado en su prisión de oro, donde cada risa contenía un juicio y cada mirada una condena silenciosa. Sofía había aprendido a encontrar consuelo en los viejos libros de su abuela, susurros de mundos lejanos y aventuras que solo existían en las páginas, y en los dulces que robaba de la despensa, migajas de dulzura en una vida amarga, engullidos en la soledad de su habitación, lejos de los ojos de los que la juzgaban sin piedad. Sus días transcurrían entre la lectura y la culpa, una rutina monótona que solo era interrumpida por las hirientes palabras de su madre, doña Inés, cuyo amor parecía condicionado a la delgadez y la popularidad de su hija, algo que Sofía no podía ni quería alcanzar con las estrictas dietas impuestas. «Mira cómo se atiborra de dulces otra vez», susurraba doña Inés con un tono de disgusto apenas disimulado, mientras observaba a Sofía desde el balcón de mármol que daba al jardín principal, un oasis de verdor y flores que contrastaba con la aridez de su corazón. Una señorita de su posición debería tener más autocontrol, más decoro, más elegancia. Las palabras de su madre caían sobre Sofía como gotas de veneno, corroyendo aún más un corazón ya magullado por años de rechazo y humillación. Había aprendido a ocultar su dolor detrás de una fachada de resignación, pero por dentro el alma le sangraba. Don Fernando Mendoza, su padre, un hombre de 60 años cuyas canas hablaban de décadas construyendo el imperio familiar a base de astucia y matrimonios ventajosos, contemplaba a su hija desde la ventana de su despacho con una mezcla de decepción y un frío cálculo que helaba la sangre. Sus otros 5 hijos, todos varones, habían contraído matrimonios estratégicos que habían expandido tanto la fortuna como la influencia política de los Mendoza. Pero Sofía, su única hija mujer, se había convertido en una carga, una mancha en su intachable reputación, una inversión fallida que crecía con cada año que pasaba soltera. La noche del gran baile de la temporada social, la última oportunidad desesperada para Sofía de conseguir un pretendiente, había llegado. Doña Inés había mandado a hacer el vestido más caro que el dinero podía comprar, de seda azul real con bordados de hilo de oro, con la vana esperanza de que la opulencia del atuendo pudiera distraer la atención de la figura corpulenta de su hija. Pero cuando Sofía descendió por la escalinata de mármol hacia el salón principal, los murmullos y las miradas de lástima fueron como dagas clavándose en su alma. «¿Quién va a querer bailar con semejante ballena?», había murmurado el joven conde de Sierra Nevada, sin molestarse en bajar la voz, su risa cruel reverberando en los oídos de Sofía como el repique de una campana fúnebre. Sus palabras fueron recibidas con risitas nerviosas por otros jóvenes de la alta sociedad, quienes veían en la humillación de Sofía una forma cruel de entretenimiento, un espectáculo que servía para reafirmar su propia superioridad.
La joven sintió como si el suelo de mármol se abriera bajo sus pies, un abismo de vergüenza y desesperación que amenazaba con engullirla. Pero, con una fuerza interior que ni ella misma sabía que poseía, mantuvo la compostura que años de educación aristocrática le habían enseñado. Un escudo frágil contra el mundo hostil que la rodeaba. Durante toda la velada, Sofía permaneció sentada junto a las matronas mayores, observando con un dolor silencioso cómo otras jóvenes de su edad danzaban elegantemente con pretendientes que jamás se acercarían a ella, sumida en una invisibilidad que dolía más que cualquier insulto directo. Su abanico de nácar temblaba ligeramente en sus manos mientras trataba de mantener una sonrisa digna, una máscara para el mundo, pero por dentro se desmoronaba pieza por pieza como una porcelana fina que se quiebra en mil pedazos. El aire se volvió pesado con la indiferencia y el desprecio, y el brillo de los candelabros de cristal, que antes simbolizaban la opulencia, ahora solo reflejaba la soledad abrumadora de Sofía en medio de una multitud. Cuando el baile terminó y la familia Mendoza regresó a casa en su carruaje dorado, el silencio que los envolvió fue más elocuente que cualquier reproche, un manto opresivo que asfixiaba cualquier atisbo de esperanza en el corazón de Sofía. Al día siguiente, don Fernando convocó a su hija a su despacho, un lugar imponente donde las paredes forradas de libros de leyes y mapas de sus extensas propiedades eran testigos mudos de la conversación que cambiaría para siempre el destino de Sofía, sellando su futuro de una manera que ella jamás podría haber imaginado. El hombre se paseaba de un lado a otro, su bastón de caoba golpeando rítmicamente contra el suelo de madera, un tic nervioso que revelaba su frustración mientras buscaba las palabras apropiadas para expresar su decepción. «Sofía», comenzó finalmente, su voz áspera sin mirarla a los ojos, como si la sola visión de ella le causara una profunda aversión. «Tienes 24 años. A tu edad, tu madre ya había dado a luz a 3 hijos y consolidado alianzas que beneficiaron enormemente a esta familia, asegurando nuestra posición y prosperidad». Se detuvo, gesticulando vagamente hacia ella con un ademán de desprecio. «Pero tú has resultado ser una inversión fallida, una vergüenza para el apellido Mendoza, una carga que crece con cada año que pasa soltera. Ya no puedo seguir manteniendo a una hija que no aporta nada a esta familia, que solo consume y avergüenza nuestro linaje». Las palabras golpearon a Sofía como martillazos, cada sílaba un clavo que perforaba su alma. Había escuchado variaciones de ese discurso durante años, pero nunca expresado con tanta crudeza, con tanta brutalidad descarada. Sus manos se cerraron en puños sobre su regazo, las uñas clavándose en las palmas mientras luchaba desesperadamente por mantener la compostura, por no desmoronarse ante la crueldad de su propio padre. «He decidido», continuó su padre, con una frialdad glacial que le heló la sangre a Sofía, «que es hora de encontrar una solución definitiva a tu situación, una que beneficie a la familia y, si tienes suerte, te dé un propósito». Hizo una pausa dramática, observando la reacción de su hija con ojos inexpresivos. «Mañana llega un prisionero apache al fuerte militar, un guerrero capturado durante las últimas escaramuzas en la frontera. Un salvaje indomable, dicen, pero que puede ser útil si se le sabe controlar». Don Fernando se detuvo frente a su escritorio de caoba, tomando un documento oficial entre sus manos, el papel crujiendo ominosamente. «Las autoridades han accedido a mi propuesta. Una solución brillante, si me permites decirlo». Sofía sintió un nudo en el estómago, un presentimiento oscuro que le oprimía el pecho. «Serás entregada a este salvaje como su compañera. Así, al menos, servirás para algo útil».
mantener controlado a un prisionero peligroso y evitar que lo ejecutemos, lo que podría generar más problemas con las tribus. Considera esto como tu matrimonio arreglado, solo que con alguien de tu nivel, alguien que, al igual que tú, es una carga para la sociedad civilizada. El mundo de Sofía se tambaleó, las palabras de su padre resonando en sus oídos como una campana fúnebre. Durante unos segundos creyó haber escuchado mal, que aquello era una broma cruel, una pesadilla de la que despertaría en cualquier momento. «Padre», murmuró con voz temblorosa, apenas un susurro, «¿está hablando en serio? ¿Me está vendiendo a un prisionero de guerra, a un indio salvaje, como si fuera una mercancía, un animal sin valor?» «Completamente en serio», respondió él con una frialdad gélida que le partió el alma. «Ya no puedo seguir manteniendo a una hija que no aporta nada a esta familia, que solo es una carga y una fuente de vergüenza. Al menos de esta manera tu existencia tendrá algún propósito. Evitarás que tengamos que ejecutar al Apache, lo que podría desestabilizar la región. Y tú, finalmente, tendrás un marido, aunque sea un salvaje. Te estoy dando una oportunidad de ser útil por primera vez en tu vida, Sofía, una oportunidad de redimir tu existencia inútil». Sofía se puso de pie lentamente, sintiendo como si estuviera flotando fuera de su propio cuerpo, observándose a sí misma desde la distancia. La humillación era tan profunda que la insensibilizaba, convirtiéndola en una autómata. «¿Me está vendiendo a un prisionero de guerra?», preguntó de nuevo, su voz apenas un susurro, cargada de una incredulidad dolorosa. «Te estoy dando una oportunidad de ser útil por primera vez en tu vida», replicó don Fernando sin un ápice de compasión, su rostro pétreo. «El Apache se llama Coyotl. Mañana serás trasladada al territorio que le han asignado como reserva, lejos de aquí, lejos de nuestros problemas». Esa noche, mientras empacaba sus pocas pertenencias personales en un baúl de cuero, un sudario de su antigua vida, Sofía lloró por primera vez en años. Lágrimas amargas, cargadas de dolor y humillación, empaparon las sedas y los encajes que una vez la habían definido. Pero entre las lágrimas comenzó a germinar algo inesperado, una extraña sensación de liberación, un germen de esperanza en el desierto de su desesperación. Por primera vez en su vida, estaría lejos de las miradas de desprecio, de los comentarios crueles, de la constante sensación de ser una decepción viviente, un error andante. Y aunque el destino que le esperaba era incierto y aterrador, una parte de ella sentía que por fin podría ser ella misma, lejos de las cadenas de su apellido y las expectativas sofocantes de su familia. Al amanecer siguiente, cuando el carruaje polvoriento se alejó de la mansión familiar, llevándola hacia lo desconocido, Sofía no miró atrás. No había lágrimas de despedida, solo un anhelo silencioso por un futuro que, aunque incierto, prometía ser diferente, lejos de las jaulas doradas que la habían aprisionado durante toda su vida. No sabía que se dirigía hacia el encuentro que transformaría su vida de maneras que jamás habría imaginado posible. Un encuentro que la llevaría a descubrir una fuerza interior que yacía dormida y un amor que florecería en el lugar más inesperado. El territorio apache se extendía bajo el sol implacable como una tierra olvidada por Dios, donde las rocas rojas contrastaban con el cielo azul intenso y el viento llevaba historias de libertad y resistencia de un pueblo que se negaba a ser subyugado. Coyotl había sido llevado a este lugar no como un castigo en sí, sino como parte de un experimento del gobierno mexicano. Establecer reservas donde los guerreros capturados pudieran vivir en paz controlada en lugar de ser ejecutados. Un intento de civilizarlos sin recurrir a la violencia directa, pero con la misma intención de sometimiento. El experimento incluía proporcionarles esposas mexicanas,
mujeres de la sociedad civilizada, para supuestamente civilizarlos aún más y crear descendencia mezclada que fuera más fácil de controlar, una forma de diluir la sangre apache y su espíritu indomable. Cuando el carruaje se detuvo frente a la cabaña de adobe, que sería su nuevo hogar, Sofía descendió con las piernas temblorosas y el corazón latiendo como un tambor de guerra, una sinfonía de miedo y expectación. El aire del desierto era diferente a todo lo que había conocido, seco, caliente, cargado de una energía salvaje que la hizo sentir extrañamente viva, como si el viento le susurrara secretos de libertad. Sus faldas de seda, tan apropiadas para los salones de la ciudad, se veían ridículamente fuera de lugar en este paisaje árido, un recordatorio constante de su vida pasada. Coyotl emergió de la sombra de la cabaña como una aparición surgida de las leyendas, una figura imponente que emanaba una fuerza silenciosa y una sabiduría ancestral. Era un hombre de 30 años, alto y fuerte, con piel bronceada por el sol del desierto y cabello negro que le caía hasta los hombros, enmarcando un rostro cincelado por la vida. Sus ojos oscuros tenían la profundidad de quien ha visto tanto la gloria como la tragedia, un reflejo de innumerables batallas y pérdidas. Y cuando posó su mirada en Sofía, ella sintió como si estuviera siendo evaluada por un juez que veía más allá de las apariencias superficiales, directamente a su alma, desnudándola de cualquier pretensión. «¿Esta es la mujer que me envían?», preguntó en español, claro, pero con un acento marcado, dirigiéndose al capitán que había escoltado a Sofía. Su voz tenía un tono de incredulidad que hizo que las mejillas de la joven se encendieran de vergüenza, una punzada de dolor, ante la evidente decepción en sus ojos. «¿Creen que voy a aceptar a alguien que me entregan como si fuera un perro al que lanzan un hueso, una ofrenda inútil para un guerrero prisionero?» El capitán, un hombre mayor, acostumbrado a tratar con prisioneros rebeldes y a imponer su autoridad sin titubear, endureció su expresión, el rostro contraído en una mueca de impaciencia. «No tienes opción, Apache», espetó con voz autoritaria. «Esta mujer es parte del acuerdo, una condición impuesta por el gobierno para que permanezcas en esta reserva y evites la ejecución. La tratarás con respeto o volverás a la prisión militar, donde tu destino será mucho menos amable. Tú decides». Sus palabras colgaron en el aire como una amenaza tangible, un peso opresivo que ambos prisioneros entendieron perfectamente, una cadena invisible que los ataba a un destino compartido. Sofía, encontrando una voz que no sabía que poseía, una chispa de dignidad que brotó de lo más profundo de su ser, respondió por primera vez desde que había llegado al desierto, sorprendiendo a todos los presentes, incluso a sí misma. «Yo tampoco pedí estar aquí», declaró con una calma y una dignidad que desarmaron al capitán y sorprendentemente capturaron la atención de Coyotl. «Mi familia me ha entregado como un objeto, como una vergüenza que debía ser desechada. Pero aquí estamos ambos, prisioneros de diferentes maneras, unidos por circunstancias que ninguno de nosotros ha elegido. Así que, nos guste o no, tendremos que encontrar la manera de hacer que esto funcione, de coexistir, de sobrevivir». Sus palabras fueron directas, sin autocompasión ni lamentos, una declaración de intenciones que resonó con la brutal honestidad del desierto. Coyotl la miró con nueva atención, sus ojos oscuros analizando cada matiz de su voz, cada expresión en su rostro, reconociendo una fuerza inesperada en aquella mujer que le había sido impuesta. Después de que el capitán se marchó, levantando una nube de polvo que se disipó lentamente en el horizonte, Sofía y Coyotl se quedaron solos frente a la cabaña, dos extraños unidos por circunstancias que ninguno había elegido,
dos almas heridas arrojadas a un destino compartido en la vastedad del desierto. El silencio se extendió entre ellos como el desierto mismo, vasto e incómodo, pero extrañamente lleno de posibilidades inexploradas, de caminos aún por recorrer. «No voy a fingir que esto es un matrimonio real», dijo Coyotl finalmente, cruzando los brazos sobre su pecho, desnudo, su voz áspera pero carente de crueldad, como si estuviera estableciendo las reglas básicas para su convivencia forzada, una tregua en un conflicto que no había comenzado entre ellos. «Eres una imposición del gobierno mexicano, una manera más de humillarme, de encadenarme, de robarme lo poco que me queda». Sus palabras eran duras, sí, pero no malévolas, sino una expresión de su propia impotencia y resentimiento. «Entiendo», respondió Sofía, sorprendiéndose de su propia calma, de la inesperada serenidad con la que enfrentaba su destino. «Yo tampoco elegí esto. Mi familia me envió aquí para deshacerse de mí, para borrarme de su vida. Supongo que ambos somos prisioneros de diferentes maneras, atados por hilos invisibles a voluntades ajenas». Era la primera vez que verbalizaba la verdad de su situación con tanta claridad, con tanta brutal honestidad, y sintió una extraña liberación al hacerlo, como si al nombrar su dolor, éste perdiera parte de su poder sobre ella. Los primeros días fueron una danza cuidadosa de evitar conflictos. Coyotl salía temprano para cazar y trabajar en los pequeños cultivos que había establecido, sus movimientos ágiles y silenciosos, mientras Sofía se quedaba en la cabaña, explorando su nuevo hogar y tratando de adaptarse a una vida completamente diferente a todo lo que había conocido, una existencia despojada de lujos, pero rica en desafíos. La cabaña era simple, pero funcional, un refugio austero en medio de la inmensidad del desierto. Constaba de 2 habitaciones separadas, una cocina con hogar de piedra y muebles hechos a mano que mostraban la habilidad artesanal del guerrero, su destreza no solo en la batalla, sino también en la creación de un hogar, por humilde que fuera. Fue cuando Sofía encontró las hierbas medicinales secándose en la cocina que descubrió el primer punto de conexión con su compañero forzado, una pequeña grieta en el muro de silencio que los separaba. Reconoció inmediatamente varias plantas que su abuela, una mujer adelantada a su tiempo y de espíritu libre, le había enseñado a identificar en los cuidados jardines de la mansión familiar, conocimientos ancestrales que su madre había considerado impropios para una señorita de sociedad, pero que Sofía había atesorado en secreto. Manzanilla para calmar los nervios, consuelda para sanar heridas, sauce para aliviar el dolor, un arsenal de remedios naturales que de repente adquirían un significado y una utilidad inesperados en aquel nuevo mundo. Sin pensarlo 2 veces, guiada por un instinto que no recordaba haber sentido antes, comenzó a reorganizar las hierbas según sus propiedades curativas. Sus dedos, antes acostumbrados a bordar delicados pañuelos, ahora manipulando con destreza las hojas y raíces secas, descubriendo una satisfacción que el lujo jamás le había proporcionado. Cuando Coyotl regresó esa tarde y vio lo que Sofía había hecho, se detuvo en seco, sus ojos fijos en la mesa donde las hierbas estaban ordenadas con un propósito claro, una expresión de sorpresa cruzando su rostro habitualmente impasible. «¿Cómo sabes de medicina herbal?», preguntó, acercándose lentamente para examinar su trabajo. Su voz había perdido el tono hostil de los días anteriores, suavizándose en una mezcla de curiosidad y respeto. «Mi abuela era curandera antes de casarse con mi abuelo», explicó Sofía, tocando suavemente las hojas secas, una conexión con el pasado que de repente cobraba un nuevo valor en el presente. «Me enseñó en 1900, secreto, porque mi madre consideraba que no era apropiado para una señorita de sociedad.
Decía que esas eran cosas de indios o de gente humilde, pero siempre me fascinó la idea de poder ayudar a sanar a las personas, de aliviar el sufrimiento con el poder de la naturaleza, algo que mis propios médicos de la ciudad nunca lograron hacer. Por primera vez desde su llegada, Coyotl la miró con algo parecido al respeto, sus ojos oscuros reflejando una comprensión que iba más allá de las palabras, reconociendo en ella una sabiduría y una utilidad que la sociedad de Sofía había despreciado. Estas plantas las uso para tratar heridas de caza y enfermedades menores en mi gente, dijo él, su voz más suave, casi confidencial. Pero hay algunas que no sé cómo preparar correctamente, ni las combinaciones adecuadas para potenciar sus efectos. Hizo una pausa, como si estuviera considerando cuidadosamente sus próximas palabras, una pregunta que iba más allá de la simple curiosidad. ¿Podrías enseñarme? Esa pregunta simple marcó el comienzo de una transformación sutil pero profunda en su relación, el primer puente construido entre dos mundos aparentemente irreconciliables, el primer paso hacia una conexión inesperada. Durante las semanas siguientes, Sofía y Coyotl pasaban las tardes trabajando juntos con las plantas medicinales, una rutina que se había convertido en el corazón de su convivencia. Él le enseñaba sobre las propiedades específicas de las hierbas del desierto, los secretos de la tierra y las tradiciones de su pueblo, compartiendo conocimientos que se habían transmitido de generación en generación, una sabiduría arraigada en la conexión con la naturaleza. Ella, a su vez, compartía las técnicas de preparación que había aprendido de su abuela, las mezclas exactas y los rituales que potenciaban el poder curativo de cada planta, uniendo dos mundos de conocimiento en un propósito común. Sus manos a veces se rozaban mientras preparaban ungüentos y tinturas, creando momentos de intimidad accidental que ninguno de los dos sabía cómo interpretar, pequeños chispazos de una conexión que iba más allá de la razón, un lenguaje no verbal que comenzaba a florecer entre ellos. La barrera inicial de desconfianza y resentimiento se desmoronaba lentamente, reemplazada por un respeto mutuo y una curiosidad creciente por el otro. Las conversaciones se volvieron más largas, más personales, a medida que la luna se alzaba sobre el desierto, pintando el paisaje con tonos plateados, y el fuego de la chimenea proyectaba sombras danzantes en la cabaña. Una tarde, mientras preparaban una pomada para tratar las quemaduras de sol, un remedio esencial en el implacable desierto, Sofía se atrevió a hacer una pregunta personal, una que había estado rondando en su mente durante días, un paso audaz hacia una conexión más profunda. ¿Tenías familia antes de ser capturado?, preguntó suavemente, sin levantar la vista de su trabajo, sus dedos moviéndose con destreza entre las hierbas, el silencio del desierto envolviéndolos. Coyotl se quedó inmóvil durante un largo momento, el eco de su pregunta resonando en el aire, como si tuviera que desenterrar recuerdos dolorosos antes de poder responder. «Tenía una esposa», dijo finalmente, su voz cargada de una tristeza profunda que hizo que el corazón de Sofía se comprimiera, sintiendo el eco de su propio dolor en las palabras del guerrero. Se llamaba Itzel. Murió durante un ataque del ejército mexicano a nuestro poblado. Un día que cambió mi vida para siempre, un día que me arrancó el alma. Hizo una pausa, su mirada perdida en la distancia, en los fantasmas de un pasado violento. Por eso me volví tan recio en la batalla. Ya no tenía nada que perder. Ella era mi todo, y cuando se fue, una parte de mí murió con ella. Sofía levantó la vista y vio el dolor crudo en los ojos del guerrero, una herida abierta que resonaba con la suya propia. Sin pensarlo, extendió su mano y tocó suavemente la suya, un gesto de consuelo que trascendía las barreras culturales y las palabras. «Lo siento mucho»,
murmuró con una empatía genuina que sorprendió a Coyotl. Debe haber sido una mujer muy especial para inspirar tanto amor y para dejar una herida tan profunda en tu corazón. Lo era, respondió él, no apartando su mano, un pequeño gesto de confianza. Era pequeña, delicada, siempre sonriendo, una luz en mi vida. Se detuvo abruptamente, dándose cuenta de lo que estaba a punto de decir, la comparación que casi había escapado de sus labios. Todo lo opuesto a... Sofía completó la frase que Coyotl había dejado en el aire, con una sonrisa triste pero sin amargura, una aceptación que había tardado años en construir. Todo lo opuesto a mí. No te preocupes, sé exactamente qué clase de mujer soy y qué clase no soy. He vivido con esa realidad toda mi vida, con la constante comparación, con el peso de no ser lo que se esperaba de mí, de no encajar en el molde que la sociedad había diseñado para las mujeres de mi posición. Sé que soy la gorda inútil, la que no sirve para nada, la que avergüenza a su familia. No es algo que me sea ajeno. Coyotl la estudió con nueva intensidad, sus ojos oscuros penetrando más allá de las palabras, buscando la verdad en su alma. ¿Tu familia te trataba mal?, preguntó directamente, su voz un eco de la brutal honestidad de Sofía. Me trataban como una decepción constante, respondió Sofía con una honestidad brutal que sorprendió incluso a Coyotl. Desde que tengo memoria, he sido la hija gorda que no sirve para nada. Mi único valor para ellos era el apellido que llevaba, la posibilidad de un matrimonio ventajoso, y ni siquiera eso fue suficiente para conseguirme un marido, para cumplir con el papel que me habían asignado. Se encogió de hombros con una aceptación que había costado años de dolor desarrollar, una resignación que ahora, en el desierto, comenzaba a transformarse en una extraña forma de fortaleza. Mi existencia era una constante humillación, un recordatorio de mi fracaso en los ojos de aquellos que se suponía que debían amarme incondicionalmente. Esa noche, mientras cada uno se retiraba a su habitación separada, como habían hecho desde su llegada a la cabaña, ambos llevaban consigo una nueva comprensión del otro, una conexión tácita que había nacido de las heridas compartidas. Habían comenzado a verse no como extraños forzados a convivir, no como un prisionero y su guardiana impuesta, sino como dos personas heridas, dos almas solitarias que tal vez, solo tal vez, podrían encontrar consuelo en su compañía mutua, una balsa de esperanza en el vasto océano de su soledad. Los meses que siguieron trajeron cambios sutiles pero profundos, tanto al desierto que los rodeaba como a los corazones de sus habitantes. Sofía había establecido un pequeño jardín medicinal detrás de la cabaña, un oasis de vida en la aridez, donde cultivaba las hierbas que mejor se adaptaban al clima árido, cuidándolas con una devoción que antes solo había reservado para los libros. Sus manos, antes suaves y cuidadas, como correspondía a una dama de sociedad, ahora estaban curtidas por el trabajo, manchadas de tierra y con callosidades, pero nunca se habían sentido más útiles, más vivas, más conectadas con la tierra y consigo misma. La transformación física de Sofía era evidente para cualquiera que la hubiera conocido en su vida anterior en la ciudad. El trabajo constante bajo el sol del desierto había bronceado su piel, dándole un tono saludable, y había fortalecido su cuerpo, que ahora se movía con una agilidad y una resistencia que antes le eran ajenas. Había perdido peso naturalmente, no por las dietas estrictas y humillantes que su madre le había impuesto, sino por la vida activa y la comida simple y nutritiva que compartía con Coyotl. Pero más importante que cualquier cambio físico era la nueva luz en sus ojos, un brillo de propósito y autoconfianza que nunca antes había poseído, una chispa que la hacía verdaderamente hermosa.
Por primera vez en su vida se sentía verdaderamente útil, verdaderamente valorada, no por su apellido o su posición, sino por sus propias habilidades y su capacidad de ayudar a otros. Los guerreros apaches de las tribus cercanas, que al principio la habían mirado con recelo, desconfiando de la mujer blanca que vivía con Coyotl, habían comenzado a acudir a ella cuando tenían heridas o enfermedades que los curanderos tradicionales no podían tratar, o cuando sus propios remedios no eran suficientes. Sofía había desarrollado una reputación como sanadora, una mujer que combinaba los conocimientos ancestrales de las hierbas con técnicas medicinales mexicanas, creando tratamientos más efectivos que cualquiera de las dos tradiciones por separado. La mujer blanca del desierto puede curar lo que otros no pueden, decían los guerreros cuando regresaban a sus tribus, sus voces llenas de asombro y gratitud, una reputación que se extendía como el viento por toda la región. Y aunque algunos ancianos desconfiaban de una mexicana en su territorio, especialmente de una mujer que había sido entregada por el gobierno, los resultados hablaban por sí mismos. Niños con fiebres peligrosas se recuperaban completamente bajo su cuidado, sus madres agradeciendo a la misteriosa mujer blanca que había salvado a sus pequeños. Guerreros con heridas infectadas, al borde de la muerte, volvían a la batalla, fuertes y renovados, gracias a sus pomadas y tinturas. Mujeres, con dolores crónicos, encontraban alivio por primera vez en años. Sus rostros antes marcados por el sufrimiento, ahora relajados y esperanzados. La fama de Sofía como la curandera del desierto crecía con cada vida que sanaba, y su cabaña se convirtió en un faro de esperanza para todos los que buscaban alivio, independientemente de su origen o tribu. Coyotl observaba estos cambios con una mezcla de orgullo y algo más profundo que no se atrevía a nombrar, una emoción que apenas comenzaba a reconocer en su propio corazón, algo que iba más allá del respeto o la gratitud. La mujer que había llegado meses atrás como una imposición del gobierno, como una carga impuesta, se había convertido en una presencia indispensable, no solo en su vida, en su hogar, sino en toda la comunidad apache y en la vida de los colonos que buscaban su ayuda. Cada día que pasaba, encontraba nuevas razones para admirar su fuerza, su compasión infinita, su capacidad de adaptación a un entorno hostil y la resiliencia de su espíritu que florecía en la adversidad. Una noche de luna llena, mientras Sofía preparaba una tintura para tratar la artritis de una anciana apache, sus manos moviéndose con la precisión de una experta, Coyotl se acercó llevando 2 tazas de té de hierbas que él mismo había aprendido a preparar bajo su tutela. Un gesto de afecto silencioso que había florecido entre ellos. El ritual de compartir té al final del día se había convertido en su momento favorito, un espacio sagrado donde hablaban de todo y de nada, mientras el desierto se vestía de plata bajo la luz lunar y las estrellas brillaban con una intensidad asombrosa. ¿Echas de menos tu vida anterior?, preguntó él, sentándose en el banco de madera que había construido especialmente para esos momentos, un gesto de cuidado y consideración. Era una pregunta que había querido hacer durante semanas, una curiosidad que iba más allá de la simple conversación, pero que nunca había encontrado el momento apropiado para formular, temiendo la respuesta. Sofía dejó de moler las hierbas, sus movimientos suspendidos en el aire, y contempló las estrellas que brillaban como diamantes incrustados en el cielo infinito del desierto, un lienzo cósmico que la hacía sentir insignificante y, a la vez, inmensamente parte de algo más grande. «Echo de menos a mi abuela», respondió pensativamente, su voz teñida de una nostalgia suave. Era la única persona en mi familia que me veía como algo más que una decepción, como una mera transacción, la única que me amaba incondicionalmente,
sin importar mi apariencia o mi utilidad para la familia. Ella me enseñó tanto, no solo de hierbas, sino de la vida, de la importancia de la bondad y la compasión, valores que en mi antigua casa parecían estar ausentes. Hizo una pausa, buscando las palabras correctas para expresar la complejidad de sus sentimientos. Pero el resto, no echo de menos sentirme inútil todos los días. No echo de menos las miradas de lástima o los comentarios crueles, los susurros a mis espaldas, la sensación de ser una carga constante. Aquí, por primera vez en mi vida, siento que tengo un propósito, que mi existencia tiene un valor real, que puedo marcar una diferencia en la vida de otros. Aquí, soy Sofía, la curandera, no la gorda inútil. Coyotl estudió su perfil a la luz de la luna, una silueta serena y poderosa contra el vasto horizonte. Los meses de vida en el desierto habían transformado no solo su apariencia física, sino toda su presencia, su aura. Donde antes había visto a una mujer derrotada, humillada, ahora veía a una guerrera silenciosa, una fuerza de la naturaleza que había encontrado su campo de batalla en el arte de sanar, una luz en la oscuridad. «Yo sí echo de menos mi vida anterior», admitió él, su voz cargada de una melancolía que resonaba con la de Sofía. «Echo de menos la libertad de cabalgar por las montañas sin restricciones, de cazar donde quisiera, de vivir según las tradiciones de mis ancestros, sin la imposición de un gobierno que busca borrar nuestra cultura. Echo de menos a mi gente, la vida en mi aldea, los cantos de mis hermanos, las historias alrededor del fuego». Hizo una pausa, su voz volviéndose más suave, casi un susurro, revelando una vulnerabilidad que rara vez mostraba. «Pero ya no echo de menos la soledad. Durante mucho tiempo después de perder a Itzel, pensé que estaría solo para siempre, que una parte de mí había muerto con ella, que mi corazón se había convertido en un desierto tan vasto como este. Pensé que el amor era un lujo que no volvería a conocer, una emoción que me había sido arrebatada para siempre». Sofía se volvió hacia él, sintiendo que estaban acercándose a territorio emocional peligroso, un abismo de sentimientos que los conectaba más profundamente de lo que nunca habrían imaginado. «¿Y ahora?», preguntó suavemente, su voz apenas un susurro, el aliento contenido, temiendo la respuesta y, a la vez, anhelándola. «Ahora me despierto cada mañana, esperando verte trabajar en tu jardín, cultivando vida en la tierra estéril», respondió él, con una honestidad brutal que le aceleró el corazón. «Espero nuestras conversaciones de la noche bajo las estrellas cuando el mundo se silencia y solo nuestras voces importan. Espero ver cómo ayudas a curar a mi gente, cómo traes esperanza a aquellos que la han perdido. Has traído algo a mi vida que pensé que había perdido para siempre, algo que creí que jamás volvería a sentir». Se detuvo, luchando con palabras que nunca había esperado decir, emociones que se desbordaban de su corazón. «Has traído Sofía». El nombre resonó entre ellos como una revelación, un eco en el silencio del desierto, el reconocimiento de un alma afín. Sofía sintió lágrimas corriendo por sus mejillas, lágrimas cálidas y saladas, pero por primera vez en años eran lágrimas de alegría, de una felicidad tan profunda que amenazaba con desbordarla. No eran lágrimas de pena o humillación, sino de liberación y amor. «Coyotl», murmuró, su voz ahogada por la emoción. Yo también». Pero él se acercó lentamente, sus ojos fijos en los de ella, dándole tiempo para apartarse si quería, respetando su espacio, su autonomía, algo que nadie en su vida pasada había hecho. Cuando ella no lo hizo, cuando su mirada permaneció fija en la suya, Coyotl tomó su rostro entre sus manos callosas, manos de guerrero, manos de agricultor, manos de sanador, y la besó con una ternura que la sorprendió, un beso que no era de pasión desmedida,
sino de profundo respeto y comprensión. El beso fue suave, reverente, cargado de meses de respeto mutuo y comprensión creciente, una promesa silenciosa de un futuro compartido, un pacto entre dos almas que se habían encontrado en la adversidad. Cuando se separaron, Sofía temblaba, no de miedo, sino de una emoción tan intensa que amenazaba con abrumarla, una sensación de plenitud que nunca antes había experimentado. ¿Estás seguro?, susurró, su voz apenas audible. Soy todo lo que tu primera esposa no era. Soy grande, torpe, no soy delicada, no soy... Eres tú, la interrumpió él firmemente, su voz resonando con una certeza inquebrantable. No eres Itzel, y yo no estoy tratando de reemplazarla. Ella fue parte de mi pasado, un amor que atesoraré por siempre, pero tú eres mi presente y mi futuro. Eres Sofía, la mujer que salvó mi alma cuando creí que estaba perdida para siempre, la mujer que me enseñó a amar de nuevo, a encontrar esperanza en la oscuridad, la mujer que encontró su fuerza en el desierto, no a pesar de él, sino gracias a él, y me enseñó que el amor puede florecer en los lugares más inesperados, incluso en medio de la adversidad y la desesperación. Los meses siguientes fueron los más felices que cualquiera de los dos había conocido. Un idilio forjado en el calor del desierto y la fortaleza de sus corazones. Su relación se profundizó naturalmente, construida sobre una base sólida de respeto mutuo, admiración, propósito compartido y una comprensión silenciosa que trascendía las palabras. Sofía se movía por la cabaña con una gracia que nunca había poseído en los salones de baile, una ligereza en sus pasos que reflejaba la ligereza en su alma, liberada de las cadenas de la sociedad. Y Coyotl sonreía con una frecuencia que había sorprendido a los guerreros que lo visitaban. Una sonrisa genuina que iluminaba su rostro y revelaba la felicidad que había encontrado. Trabajaban juntos en perfecta armonía, cada uno complementando al otro, una sinfonía de dos almas que resonaban en perfecta sintonía. Él salía a cazar y recolectar plantas, asegurando su sustento y el de la comunidad, mientras ella atendía a los pacientes que llegaban cada día, sus manos sanando cuerpos y almas. Por las tardes preparaban medicinas juntos, sus movimientos sincronizados como una danza que habían perfeccionado con la práctica, un ritual de amor y servicio. Las noches las pasaban bajo las estrellas, hablando, riendo, descubriendo nuevas facetas, el uno del otro, construyendo un universo propio en la inmensidad del desierto. Mi tribu necesita establecer nuevas rutas comerciales, le confió Coyotl una noche, mientras observaban las estrellas, sus voces apenas un susurro en la inmensidad del cosmos. Las medicinas que preparas podrían intercambiarse por herramientas y alimentos que necesitamos desesperadamente, recursos vitales para la supervivencia de nuestra gente. Podrías ayudar no solo a curar cuerpos, sino a sanar las relaciones entre nuestros pueblos, a construir puentes donde antes solo había muros de desconfianza y hostilidad. Sofía sintió una emoción profunda al escuchar esas palabras, una ola de propósito que la inundó. La idea de que su trabajo, su pasión, pudiera tener un impacto más allá de los pacientes individuales, que pudiera contribuir a la paz y la prosperidad de dos culturas, le dio un sentido de propósito que nunca había imaginado posible, una razón para su existencia que trascendía su propia felicidad. ¿Crees que las otras tribus me aceptarían?, preguntó con una mezcla de emoción y nerviosismo, la sombra de su pasado aún proyectándose sobre ella. Soy una mujer blanca, una mexicana, y sé que hay mucha desconfianza entre nuestros pueblos. No quiero ser un obstáculo para tus planes. Ya te han aceptado, respondió él con una sonrisa que le iluminó el rostro, una certeza que disipó sus dudas. Los resultados hablan por sí mismos.
y la gente del desierto valora la utilidad y la compasión por encima de la procedencia o el color de la piel. Has salvado a sus hijos, a sus guerreros, a sus ancianos. Eres un faro de esperanza para ellos. Pero su expresión se volvió seria, el tono de su voz más grave, anunciando una noticia que cambiaría el rumbo de sus vidas. Hay algo más que debo decirte. He recibido mensajes de mi hermano mayor, el jefe de nuestra tribu, que ha estado observando de cerca nuestra convivencia. Está considerando establecer una alianza formal entre varias tribus apaches, un pacto de paz y cooperación, y quiere que yo sea parte de las negociaciones que represente a nuestra gente en este momento crucial. Significa que tendríamos que viajar a territorio no controlado por el gobierno mexicano, a las tierras libres de nuestra gente, lejos de la influencia de los militares. El corazón de Sofía se aceleró. La perspectiva de una mayor libertad era emocionante, sí, pero también aterradora. Un salto al vacío que implicaba dejar atrás la relativa seguridad de la reserva. ¿Qué significa eso para nosotros?, preguntó, su voz apenas un susurro, sintiendo que sus destinos estaban a punto de entrelazarse de una manera irrevocable. Coyotl tomó sus manos entre las suyas, sus dedos entrelazándose con los de ella, un gesto de promesa y conexión. Significa que podríamos tener un matrimonio real, según las tradiciones de mi pueblo, un juramento sagrado ante los dioses y nuestros ancestros. Significa que podrías convertirte oficialmente en mi esposa, no solo una asignación del gobierno, sino una elección de amor verdadero, una unión de almas. Mis ojos brillaron con una intensidad que la hizo temblar, una promesa de futuro. Significa que podríamos empezar una familia si así lo deseamos, construir un hogar, una estirpe que honre tanto tu herencia como la mía. La palabra familia resonó en el corazón de Sofía como una campana, un eco de un anhelo profundo y reprimido, después de años de ser considerada inútil por no poder tener hijos en su matrimonio, arreglado anterior, de ser juzgada por su incapacidad de perpetuar un apellido que no le importaba. La posibilidad de formar una familia basada en el amor verdadero, en la elección mutua, le parecía un milagro, un sueño que nunca creyó posible. Pero su felicidad se vio interrumpida bruscamente, como un trueno en un cielo despejado, cuando jinetes aparecieron en el horizonte, una nube de polvo levantándose a la distancia, presagiando una tormenta. Coyotl se puso inmediatamente en alerta, sus sentidos agudizados por años de vivir al borde del peligro, reconociendo los uniformes del ejército mexicano incluso a la distancia, la inconfundible silueta de la autoridad que venía a reclamar lo que consideraba suyo. «Escóndete en la cabaña», murmuró urgentemente, su voz áspera, cargada de un presentimiento oscuro. «Algo no está bien. No quiero que te vean». Pero ya era demasiado tarde. Los soldados los habían visto, y entre ellos cabalgaba una figura que hizo que la sangre de Sofía se helara. En sus venas, una figura familiar que la arrastraba de nuevo a su pasado. Era su propio hermano, Ricardo Mendoza, acompañado por el capitán que la había traído meses atrás, un recordatorio de la cadena invisible que la unía a su familia. Ricardo Mendoza desmontó de su caballo con la arrogancia típica de quien había crecido creyendo que el mundo le debía obediencia, un aura de superioridad que siempre lo había rodeado. A sus 28 años, era la imagen perfecta del caballero mexicano de alta sociedad, impecablemente vestido incluso en el desierto, con un bigote cuidadosamente recortado y unos ojos fríos que habían heredado la crueldad calculada de su padre. Una frialdad que helaba el alma. Pero cuando vio a su hermana emerger de la cabaña, su expresión cambió de un disgusto controlado a un shock absoluto, una incredulidad que se reflejaba en sus ojos. La mujer que se acercaba
No era la hermana obesa y derrotada que recordaba, la Sofía que se había marchitado en la mansión familiar, sino una persona completamente diferente. Sofía caminaba con una dignidad natural que jamás había poseído en los salones de baile, una confianza en sus movimientos que era palpable. Su piel bronceada brillaba con salud, su cuerpo se había vuelto fuerte y proporcionado, y sus ojos, antes apagados por la tristeza, tenían una luz de propósito y determinación que Ricardo nunca había visto en ella, un brillo que lo perturbaba profundamente. Pero lo que más lo perturbó, lo que lo inquietó hasta la médula, fue la forma en que Coyotl se colocó protectoramente a su lado, como un escudo inquebrantable, y cómo ella aceptó esa protección con una naturalidad que hablaba de una conexión profunda, de un amor que había florecido en el lugar más inesperado. «Sofía», dijo Ricardo con voz controlada pero tensa, forzando una calma que no sentía. «He venido a llevarte a casa. Este experimento ha durado demasiado tiempo. Padre dice que ya es hora de que regreses a tu verdadero lugar». «Esta es mi casa», respondió Sofía con una calma sorprendente, gesticulando hacia la cabaña de adobe y el jardín medicinal que había creado con sus propias manos, un hogar forjado con amor y propósito. «Y no voy a ir a ninguna parte». Su voz era firme, sin rastro de la inseguridad que había caracterizado todos sus años en la mansión familiar, una voz que resonaba con la fuerza del desierto. El capitán militar se adelantó, mostrando unos documentos oficiales, su rostro impasible. «Señora Mendoza, hemos recibido reportes de que está siendo retenida contra su voluntad. Como ciudadana mexicana, tiene el derecho de regresar a la civilización, a su familia, a su verdadera vida. Esta es una orden del gobierno». Coyotl se tensó visiblemente, su mano moviéndose instintivamente hacia el cuchillo en su cinturón, sus ojos brillando con una furia contenida. «Nadie la está reteniendo», declaró en español claro, su voz resonando con autoridad. «Está aquí por elección propia, por su propia voluntad. Ella ha encontrado su hogar y su propósito aquí». Pero Sofía lo tranquilizó con un toque suave en su brazo, un gesto silencioso que calmó la tormenta en sus ojos. «Es cierto», confirmó Sofía, dirigiéndose directamente al capitán, sus ojos brillando con determinación. «Estoy aquí porque he encontrado un propósito y una vida que vale la pena vivir. Una existencia que nunca creí posible en el mundo del que vengo. He encontrado la libertad, la dignidad y el amor. No necesito ser rescatada de la felicidad, de un lugar donde soy valorada por quien soy, no por lo que poseo o por mi apariencia». Ricardo se acercó, estudiando a su hermana con ojos entrecerrados, una mezcla de disgusto y algo que podría haber sido envidia, una pizca de resentimiento ante la transformación que había presenciado. «Mira en lo que te has convertido», murmuró con desprecio, su voz cargada de juicio. «Vestida como una salvaje, viviendo en una choza, trabajando con las manos como una india común. ¿Esto es lo que llamas en felicidad?» Su tono era condescendiente, intentando humillarla, arrastrarla de nuevo al abismo de la inseguridad del que había escapado. «Sí», respondió Sofía sin vacilar, sus palabras resonando con una convicción inquebrantable. «Llamo felicidad a despertar cada mañana sabiendo que mi vida tiene valor, que cada día puedo marcar una diferencia en la vida de otros. Llamo felicidad a poder ayudar a sanar a las personas, a ser respetada por mis habilidades como curandera, por mi compasión, en lugar de ser despreciada por mi apariencia o mi falta de un marido adinerado. Llamo felicidad a estar con un hombre que me ama por quien soy, no por el apellido que llevo, ni por la fortuna de mi familia, sino por mi esencia, por mi alma, por la persona en la que me he convertido aquí, en este desierto». Las palabras de Sofía cayeron como bombas en el silencio del desierto,
impactando a todos los presentes. Ricardo intercambió una mirada significativa con el capitán, una señal de que las cosas no iban a ser tan fáciles como habían anticipado. «Está claro que te han lavado el cerebro», declaró finalmente Ricardo, su voz endurecida por la frustración y la rabia. «Padre me envió con instrucciones específicas. Si no vienes voluntariamente, tengo autorización para llevarte por la fuerza. No permitiré que nuestra familia sea deshonrada por tus caprichos salvajes». Coyol se adelantó, su presencia imponente llenando el espacio entre los soldados y Sofía, un muro protector. «Tendrán que matarme. Primero», declaró con la tranquila certeza de un guerrero que había enfrentado la muerte muchas veces, sus ojos brillando con una determinación inquebrantable. «No permitiré que se la lleven, no después de todo lo que hemos construido juntos». «Eso puede arreglarse», replicó Ricardo con frialdad, haciendo una señal a los soldados que lo acompañaban. 6 hombres armados rodearon a la pareja, sus rifles apuntando directamente a Coyotl, listos para disparar. Sofía sintió que su mundo se desmoronaba, que la burbuja de felicidad en la que había vivido durante meses estaba a punto de explotar, arrastrándola de nuevo a la pesadilla de su vida anterior. Había olvidado temporalmente el poder que su familia tenía para destruir todo lo que tocaba, para aplastar sus sueños. Pero ahora la realidad la golpeaba con fuerza brutal. Seguía siendo una Mendoza, y eso significaba que nunca sería verdaderamente libre mientras su familia decidiera reclamarla, mientras sus cadenas invisibles la ataran. «Está bien», dijo finalmente Sofía, su voz quebrándose ligeramente, una decisión desgarradora que tomaba para proteger a Coyotl. «Iré con ustedes». Se volvió hacia Coyotl, cuyos ojos mostraban una furia contenida que amenazaba con explotar, una traición en su mirada que le partía el alma. «No quiero que te lastimen por mi culpa, no por protegerme. No quiero que arriesgues tu vida por mí». «¡No!», rugió Coyotl, tomándola por los hombros, su voz cargada de desesperación y amor. «No voy a dejarte ir con ellos. Hemos construido algo hermoso aquí, algo real, algo que vale la pena defender con mi vida. No voy a permitir que te arrastren de vuelta a una vida que te estaba matando lentamente, a una prisión donde tu luz se apagará. No voy a permitir que te roben tu propósito y tu felicidad. Prefiero morir luchando que verte regresar a esa jaula». Sofía tocó suavemente su rostro, memorizando cada línea, cada cicatriz, cada expresión de amor desesperado en sus ojos. Un último adiós, silencioso, que se grabaría en su memoria. «Si me amas verdaderamente», susurró, las lágrimas rodando por sus mejillas, «déjame protegerte. Esta es la única forma. Encontraré una manera de regresar a ti, te lo prometo. Encontraré el camino de vuelta a nuestro hogar, a nuestra vida juntos. Espera por mí». El viaje de regreso a la ciudad fue una pesadilla de calor, polvo y silencio tenso. Sofía cabalgaba entre los soldados como una prisionera, su mente trabajando febrilmente, buscando una estrategia de escape, un resquicio de esperanza en la oscuridad. Ricardo cabalgaba a su lado, lanzándole miradas ocasionales que mezclaban triunfo con algo que podría haber sido un respeto reluctante, una pizca de admiración por la fuerza de su hermana. «¿Realmente te ama?», preguntó finalmente, su voz vacilante, cuando estaban a medio camino de la ciudad, rompiendo el silencio opresivo. «¿O solo te usa porque eres lo que le dieron? Una conveniencia para su cautiverio». Sofía lo miró con sorpresa. Era la primera pregunta personal que su hermano le había hecho en años, la primera vez que la veía como algo más que un problema. «Me ama», respondió con certeza absoluta, la verdad resonando en cada sílaba. «Y yo lo amo a él. Es el primer hombre que me ha visto como una persona completa, no como una decepción que hay que tolerar, no como un objeto que se puede desechar,
sino como un ser humano valioso. Él me dio un propósito, una voz y un lugar donde pertenecer. Me salvó el alma. Ricardo permaneció en silencio durante varios minutos, la revelación de Sofía hundiéndose en su conciencia. Padre dice que vas a ser enviada al convento de las Hermanas de la Caridad, informó finalmente, su voz más suave, casi arrepentida. Dice que tu alma necesita purificación después de esto, después de haber vivido entre paganos, que necesitas ser reformada. ¿El convento? El corazón de Sofía se encogió. Había escuchado historias sobre ese lugar, una prisión disfrazada de institución religiosa donde las mujeres problemáticas de familias acomodadas eran enviadas para ser reformadas a través de años de oración, penitencia y aislamiento total del mundo exterior. Un lugar donde el espíritu era quebrado y el alma silenciada. ¿Y tú qué opinas?, preguntó Sofía. Estudió el rostro de su hermano, buscando una pizca de humanidad en él. ¿Crees que necesito purificación? ¿Que mi alma está corrompida por el amor y el propósito que encontré en el desierto? Ricardo tardó en responder, sus ojos esquivando los de ella, una lucha interna librándose en su interior. Creo, dijo lentamente, sus palabras pesadas, como si cada una le costara un gran esfuerzo, que eres la primera persona en nuestra familia que ha encontrado algo real, algo que no está basado en dinero, poder o apariencias. Hizo una pausa, sus ojos finalmente encontrando los de ella, una expresión de asombro y envidia. Creo que Padre está celoso porque has encontrado lo que él nunca tuvo. Amor verdadero, una conexión genuina, un propósito que va más allá de las riquezas y el estatus. Esas palabras inesperadas le dieron a Sofía la primera chispa de esperanza que había sentido desde que vio aparecer a los soldados. Si había logrado tocar algo humano en el corazón de su hermano, si él, que siempre había sido tan frío y calculador, podía ver la verdad, tal vez hubiera una posibilidad de que otros miembros de su familia también pudieran verla, de que la sociedad pudiera abrir sus ojos a una realidad diferente. Cuando llegaron a la mansión familiar al atardecer, don Fernando los esperaba en el portal principal con una expresión sombría, una sombra de decepción y enojo en su rostro. Pero cuando vio a su hija descender del caballo, su expresión cambió abruptamente a un shock, exactamente como había pasado con Ricardo. La mujer que regresaba no era la misma Sofía que había enviado al desierto meses atrás, la que había sido una carga y una vergüenza. Sofía, murmuró, acercándose lentamente, sus ojos escudriñándola. Te ves diferente. Me veo como alguien que ha encontrado su lugar en el mundo, respondió ella, manteniendo la cabeza alta, su voz firme y llena de una seguridad que nunca antes había poseído. Me veo como alguien que ha aprendido a valorarse a sí misma. Don Fernando estudió a su hija durante un largo momento. Los cambios eran innegables. Había perdido peso, sí, pero era un cambio secundario. Su postura era más erguida, su piel brillaba con salud, sus ojos tenían una determinación que nunca había visto en ella, un fuego interior que la hacía brillar. Pero lo que más lo perturbaba era la ausencia total de la sumisión que había caracterizado todos sus años anteriores, la falta de miedo en su mirada, la valentía que irradiaba. Mañana irás al convento, declaró finalmente, su voz cargada de autoridad, como si pudiera restaurar su control mediante la firmeza de su tono. Las hermanas se encargarán de limpiar tu alma de las influencias paganas que has absorbido, de purificarte y de devolverte al camino correcto, al camino de Dios y de la sociedad civilizada. No hay discusión. No, respondió Sofía simplemente, con una calma sobrenatural que sorprendió a su padre. No iré al convento y no permitiré que destruyan lo que he construido, lo que he encontrado, lo que soy ahora. No permitiré que me encierren y apaguen la luz que ha nacido en mí.
El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el viento nocturno susurrando entre los árboles del jardín. Un silencio tenso, cargado de la inminencia de una tormenta. Don Fernando no podía recordar la última vez que alguien en su familia se había atrevido a desafiarlo tan directamente, tan abiertamente. La guerra entre el pasado y el futuro de Sofía estaba a punto de comenzar. Una batalla por su alma y su libertad. La noticia de que Sofía Mendoza había regresado del cautiverio apache y que lo había hecho transformada y desafiante, se extendió por la alta sociedad mexicana como un incendio en época seca. Para el mediodía siguiente, la mansión familiar estaba rodeada de curiosos que esperaban ver a la mujer que había vivido entre salvajes durante meses, ansiosos por el chisme, por la humillación ajena. Pero las expectativas de encontrar a una víctima traumatizada, quebrada y arrepentida, se desvanecieron cuando Sofía apareció en el balcón principal con una dignidad que dejó sin palabras a los espectadores. Una presencia que irradiaba una fuerza y una paz que los desconcertó. Don Fernando había convocado al padre Sebastián, el director del convento de las Hermanas de la Caridad, para que evaluara el estado espiritual de su hija, esperando que el sacerdote confirmara su corrupción y la necesidad de su reclusión. El sacerdote, un hombre de 60 años acostumbrado a lidiar con mujeres rebeldes de familias acomodadas, llegó preparado para encontrar resistencia y para imponer la autoridad de la Iglesia. Lo que no esperaba era encontrarse con una mujer que irradiaba una paz interior que él mismo envidiaba, una serenidad que parecía trascender el mundo terrenal. «Hija mía», comenzó el padre Sebastián con un tono condescendiente, una voz untuosa que Sofía había escuchado muchas veces en los salones de la alta sociedad. «Entiendo que has pasado por una experiencia muy difícil, traumática. El contacto prolongado con paganos, con costumbres y creencias que no son las nuestras, puede corromper el alma de maneras que no siempre son evidentes, que se manifiestan lentamente como una enfermedad silenciosa. En el convento te ayudaremos a purificar tu espíritu a través de la oración y la penitencia, a encontrar de nuevo el camino de Dios y la verdadera virtud». Sofía lo escuchó con paciencia, una calma que contrastaba con la impaciencia del sacerdote antes de responder, su voz clara y firme, llena de convicción. «Padre, con todo respeto, mi alma nunca ha estado más pura que ahora. He pasado estos meses sirviendo a Dios a través del servicio a otros, sanando enfermos y aliviando sufrimiento, honrando la vida que se me ha dado. Si eso es corrupción, entonces no entiendo qué significa la virtud, ni la misión que nos ha sido encomendada como cristianos». Sus palabras cayeron como piedras en agua quieta, provocando ondas de asombro y disconformidad. El padre Sebastián intercambió una mirada incómoda con don Fernando, una expresión de desconcierto y frustración. Habían esperado encontrar a una mujer quebrada, una víctima que necesitara salvación, no a alguien que hablara de su experiencia como una epifanía espiritual, una revelación divina que había transformado su existencia. Además, continuó Sofía con voz firme, su determinación inquebrantable, he decidido que no iré al convento. He encontrado mi vocación verdadera, mi propósito en la vida, y es una que puedo ejercer mejor en libertad que encerrada entre muros, lejos de aquellos que me necesitan. Mi lugar está en el desierto, entre la gente que he aprendido a amar y a servir. Don Fernando se puso de pie bruscamente, su rostro enrojeciendo de furia, su autoridad siendo desafiada públicamente. «No tienes opción en este asunto, Sofía», rugió, su voz resonando en el gran salón. «Eres mi hija, y mientras vivas bajo mi techo, obedecerás mis decisiones, mis deseos, mi voluntad. Tu lugar está aquí, a mi lado, como una Mendoza digna de nuestro apellido».
Entonces no viviré bajo su techo, respondió Sofía, con una calma sobrenatural que dejó a todos atónitos. Me iré esta misma noche si es necesario. Prefiero dormir bajo las estrellas como mujer libre, sirviendo a quienes me necesitan, que en una cama dorada como prisionera de sus expectativas y su vanidad. El impacto de sus palabras resonó por toda la habitación, dejando a don Fernando sin habla. Doña Inés, que había permanecido en silencio observando la transformación de su hija, finalmente habló, su voz temblorosa, cargada de una mezcla de asombro y arrepentimiento. «Sofía», dijo, sus ojos llenándose de lágrimas, «¿qué te ha pasado? Nunca habías hablado así en tu vida. ¿Quién es esta mujer que veo ahora?» «Lo que me pasó, madre», respondió Sofía, volviéndose hacia ella con una mezcla de compasión y firmeza, sus ojos fijos en los de su progenitora. «Una verdad dolorosa pero necesaria. Es que finalmente aprendí a valorarme, a reconocer mi propio worth, no a través de sus ojos o de los de la sociedad, sino a través de mis propias acciones y mi propio corazón. Aprendí que mi valor no depende de encontrar un marido que ustedes aprueben, de casarme por conveniencia o de producir herederos para perpetuar el apellido familiar. Mi valor viene de lo que puedo aportar al mundo, de las vidas que puedo tocar y sanar, del amor que puedo dar y recibir. Mi valor viene de ser yo misma, de vivir con propósito, de ser útil a los demás». Fue en ese momento, en medio del tenso silencio y la revelación de Sofía, cuando se escuchó el sonido inconfundible de cascos aproximándose a galope, un ruido que rompía la atmósfera cargada. Todos se voltearon hacia la ventana, donde pudieron ver una nube de polvo acercándose rápidamente a la mansión, una imagen que presagiaba un evento inesperado. Cuando la polvareda se asentó, reveló una imagen que dejó a todos sin aliento, una visión que desafiaba todas las expectativas de la alta sociedad mexicana. Era Coyotl, montado en su caballo de guerra, su figura imponente y majestuosa, pero no solo. Lo acompañaba una delegación de guerreros apaches, sus rostros serios y determinados, y también varios colonos mexicanos, gente humilde pero digna, a quienes Sofía reconoció como personas a quienes había tratado médicamente, vidas que había salvado con sus propias manos. El guerrero apache desmontó con gracia felina y caminó directamente hacia la entrada principal de la mansión. Su presencia era imponente. Vestía sus mejores galas de guerra, con plumas y adornos, pero había venido en son de paz, como lo indicaban las plumas blancas que llevaba, en el cabello un símbolo ancestral de sus intenciones pacíficas. Los guerreros que lo acompañaban permanecieron montados, formando un círculo protector pero no amenazante, una muestra de fuerza y apoyo. Don Fernando salió al portal, flanqueado por varios sirvientes armados. «¿Qué significa esta intrusión?», demandó con voz que intentaba sonar autoritaria, pero que traicionaba un nerviosismo evidente, una inseguridad que antes nunca había mostrado. «¿Cómo se atreven a entrar en mi propiedad sin permiso?» «Vengo a reclamar a mi esposa», declaró Coyotl en español claro, su voz resonando por todo el patio, una declaración que dejó a todos estupefactos. «Vengo a reclamar a la mujer que eligió libremente estar conmigo y que fue tomada en contra de su voluntad». Sofía apareció en el balcón, sus ojos buscando desesperadamente los de Coyotl, y cuando sus miradas se encontraron, sintió que su corazón se expandía hasta casi explotar de alegría, de alivio, de un amor tan profundo que la abrumaba. «¡Coyotl!», gritó, y antes de que alguien pudiera detenerla, antes de que su padre o su hermano pudieran reaccionar, corrió escaleras abajo hacia el patio, sus faldas ondeando, su velocidad una manifestación de su anhelo. «¡Deténganla!», rugió don Fernando, pero era demasiado tarde. Sofía se arrojó a los brazos de Coyotl, quien la recibió con una fuerza y una ternura que revelaban el amor inmenso que sentía por ella.
como si fuera lo más preciado del mundo, el tesoro más valioso que la vida le había dado. Pensé que no volvería a verte, murmuró ella contra su pecho, las lágrimas empapándole la camisa, un torrente de emoción. Tuve tanto miedo de que esta fuera la última vez. Prometiste que encontrarías una manera de regresar a mí, respondió él, apartándola lo suficiente para estudiar su rostro, sus ojos fijos en los de ella. Pero yo decidí no esperar. Decidí venir por ti. Decidí luchar por nuestro amor, por nuestra vida juntos. No podía dejarte atrapada en un lugar que te estaba marchitando. Uno de los colonos mexicanos se adelantó, un hombre mayor con ropa simple pero limpia, su rostro curtido por el sol y el trabajo, pero con una dignidad inquebrantable. «Señor Mendoza», dijo con respeto pero firmeza, su voz resonando con la autoridad de la verdad. «Mi nombre es Miguel Herrera. Esta mujer, su hija, salvó la vida de mi nieta cuando los doctores de la ciudad dijeron que no había esperanza, que la niña estaba condenada. Su sabiduría y sus medicinas devolvieron la vida a mi pequeña». Hizo una pausa, sus ojos brillando con gratitud. «Mi esposa tenía dolores terribles que ningún médico pudo curar. Sufría día y noche, hasta que la señorita Sofía preparó las medicinas que la sanaron completamente. Ella trajo alivio a nuestro hogar, paz a nuestra familia. Esta mujer no es una cautiva que necesita rescate, Señor. Es una sanadora que ha elegido vivir entre nosotros porque su corazón está aquí, con los necesitados, con la tierra, con el hombre que ama». Otros colonos se adelantaron, cada uno con historias similares, testimonios vivientes del impacto transformador de Sofía. Una mujer joven habló de cómo Sofía había ayudado en un parto difícil que había salvado tanto a la madre como al bebé, una hazaña que los médicos de la ciudad habrían considerado imposible. Un anciano describió cómo ella había curado una infección que amenazaba con costarle la pierna, devolviéndole la capacidad de caminar y trabajar. Historia tras historia se acumuló, pintando el retrato de una mujer que había encontrado su verdadera vocación en el servicio a otros. Una mujer cuyo valor iba mucho más allá del apellido o la fortuna. «Esta mujer», continuó Miguel Herrera, su voz elevándose, su pasión palpable, «no es una cautiva que necesita rescate, ni una oveja descarriada que necesita purificación. Ella es una sanadora, una bendición para nuestra comunidad, una luz en la oscuridad del desierto. Separarla de su esposo y de su trabajo sería un crimen contra Dios y contra la humanidad, un acto de crueldad incomprensible. No podemos permitir que le arrebaten lo que ha encontrado». El padre Sebastián, que había estado escuchando en silencio, con una expresión inicialmente escéptica, se acercó lentamente. Su rostro había cambiado completamente durante los testimonios, revelando una profunda reflexión. «Señor Mendoza», dijo con voz pensativa, su tono ya no condescendiente, sino lleno de una nueva comprensión, «he dedicado mi vida a servir a Dios y puedo reconocer una verdadera vocación cuando la veo. Esta mujer ha encontrado su manera de servir al Creador, de honrar la vida y de aliviar el sufrimiento. Interferir con eso sería interferir con la voluntad divina, con el plan de Dios. Su trabajo aquí es una manifestación de fe, de amor y de caridad, más pura que muchas de las que vemos en nuestras iglesias». Don Fernando se encontró en una posición imposible, rodeado por la evidencia abrumadora, por la verdad innegable que se alzaba frente a él. Su hija no solo había encontrado la felicidad, no solo había encontrado un propósito, sino que había encontrado un lugar donde su vida tocaba y transformaba las vidas de otros, un impacto que no podía ser negado ni ignorado. Los testimonios de las personas comunes, la gente del pueblo y los apaches tenían un peso moral que no podía ignorar,
especialmente frente a los ojos de la comunidad que observaba y que había sido testigo de la transformación de Sofía. Doña Inés se acercó lentamente a su hija, sus ojos llenos de lágrimas, su corazón conmovido por lo que había presenciado. Por primera vez en años, realmente la miró, no como una decepción que había que tolerar, no como una carga para el apellido Mendoza, sino como la mujer extraordinaria en la que se había convertido. Una mujer fuerte, compasiva y con un propósito. «Hija mía», murmuró con lágrimas en los ojos, su voz quebrada por la emoción. «Perdóname. Estaba tan preocupada por lo que la sociedad pensaría, por la reputación de nuestra familia, que nunca me detuve a ver lo que tú necesitabas, lo que tú eras realmente. Nunca vi la luz que tenías dentro». Sofía abrazó a su madre, sintiendo que una herida que había llevado durante años finalmente comenzaba a sanar, que el muro que las había separado se derrumbaba, ladrillo a ladrillo, en un torrente de lágrimas y perdón. «Te perdono, madre», susurró, su voz cargada de amor y compasión. «Pero ahora mi lugar está con mi esposo, con Coyotl, sirviendo a quienes me necesitan, construyendo una vida con significado, lejos de las cadenas que me aprisionaban. Este es mi verdadero hogar, esta es mi verdadera familia». Coyotl se acercó a don Fernando con dignidad solemne, su presencia imponente, pero respetuosa, su voz resonando con una sinceridad inquebrantable. «Señor», dijo formalmente, sus ojos fijos en los de su suegro, «pido la mano de su hija en matrimonio. Prometo amarla, protegerla y apoyar su trabajo de sanación por el resto de mis días. Prometo que juntos construiremos algo hermoso, algo que honre tanto su herencia como la mía, que una nuestros mundos en un propósito común para el bienestar de todos». Don Fernando miró a su hija, que irradiaba una felicidad que nunca había visto en ella durante todos sus años en la mansión familiar, una luz que la hacía brillar. Miró a Coyotl, cuyo amor por Sofía era evidente en cada gesto, cada mirada. Miró a las personas que habían venido a testificar sobre el impacto positivo que su hija había tenido en sus vidas, la multitud de rostros agradecidos. Finalmente, con una voz que temblaba ligeramente, con un dejo de orgullo y aceptación, dijo: «Tienes mi bendición. Que el Gran Espíritu y nuestro Dios los guíen en su camino, que encuentren la felicidad y el propósito que ambos merecen, y que su unión sea un puente entre nuestros mundos». 5 años después, en una próspera comunidad que había crecido alrededor de la clínica medicinal que Sofía y Coyotl habían establecido, la pareja contemplaba el atardecer desde el porche de Mendoza, su casa, mientras sus 2 hijos pequeños, un niño y una niña, jugaban alegremente en el jardín, sus risas llenando el aire con una sinfonía de felicidad. La comunidad había atraído a familias de diversas culturas, apaches, colonos mexicanos y otros que buscaban un lugar donde las diferencias fueran celebradas en lugar de temidas, donde la cooperación y el respeto mutuo eran los pilares de su existencia. Sofía, ahora una matrona respetada, cuya reputación como sanadora se extendía por toda la región, sanando cuerpos y almas, se recostó contra el hombro de su esposo con una sonrisa de completa satisfacción, su corazón desbordado de gratitud. «¿Alguna vez te arrepientes?», le preguntó Coyotl, su voz suave, como había hecho muchas veces a lo largo de los años, una pregunta que resumía la increíble transformación de sus vidas. «¿Alguna vez miras atrás y desearías haberte quedado en tu mundo, en tu vida anterior?» «Jamás», respondió ella, observando a sus hijos que corrían entre las flores medicinales que habían plantado juntos, símbolos vivientes de su amor y su propósito. «Encontré mi lugar en el mundo, aquí, contigo, en este desierto que se convirtió en mi hogar. Encontré mi propósito, mi verdadera vocación,
ayudando a sanar a otros, haciendo una diferencia real en sus vidas. Y lo más importante, encontré el amor verdadero, un amor que no conoce barreras, que no juzga, que solo acepta y eleva. ¿Qué más podría pedir? La vida me ha dado mucho más de lo que jamás hubiera soñado en mis días de oro y encajes. En la distancia, el sol se ponía, pintando el cielo de oro y carmesí, una sinfonía de colores que bendecía una historia de amor que había comenzado como castigo y se había transformado en el más hermoso de los regalos. Una epopeya de superación y amor verdadero en el corazón del desierto. Fue una historia que se susurró entre las tribus y los colonos. Una leyenda de la mujer que encontró su fuerza en la adversidad y un guerrero que encontró la paz en el amor. La mansión Mendoza, por muy imponente que fuera, no pudo contener un espíritu que había nacido para la libertad del desierto. Y así, Sofía, la gorda inútil, se convirtió en la leyenda de la sanadora del desierto, un testimonio viviente de que el amor y el propósito pueden florecer en los lugares más inesperados, incluso cuando se es entregado como un castigo, demostrando que la verdadera riqueza no está en el oro o el estatus, sino en el corazón y el alma de una persona. La historia de Sofía y Coyotl se esparció por las tierras, trascendiendo las fronteras impuestas por los hombres, convirtiéndose en un cuento susurrado alrededor de las fogatas apaches y en las cocinas de los colonos. Se hablaba de la mujer de las manos sanadoras, de la dama del desierto, que había llegado de un mundo de lujos para encontrar su verdadero valor en la humildad y el servicio. Las tribus la consideraban una bendición, un regalo de los espíritus ancestrales que había venido a unir a sus pueblos. Los colonos, que al principio desconfiaban de los salvajes y de cualquier cosa que viniera de ese mundo, la veían como un milagro, una prueba viviente de que la compasión no conocía razas ni fronteras. La clínica medicinal, que había comenzado como una simple cabaña, se había expandido para incluir varias estructuras de adobe y madera, un verdadero centro de sanación donde se combinaban los conocimientos ancestrales de los apaches con la medicina tradicional mexicana. Sofía dirigía el lugar con una sabiduría y una eficiencia que asombraban a todos, organizando a los aprendices y a los voluntarios, asegurándose de que todos los que llegaban recibieran la atención que necesitaban. Sus métodos eran innovadores, pero su corazón era puro, impulsado por el deseo de aliviar el sufrimiento. Coyotl, por su parte, se había convertido en un líder respetado no solo entre su propia tribu, sino entre otras tribus apaches y con los colonos. Su unión con Sofía había servido como un puente, demostrando que la paz y la cooperación eran posibles, incluso entre pueblos que históricamente habían sido enemigos. Él no solo la apoyaba en su trabajo de sanación, sino que también era su protector, su compañero y su amigo más leal. Juntos, habían demostrado que el amor verdadero podía superar cualquier obstáculo, cualquier prejuicio, cualquier imposición externa. Sus hijos, pequeños y llenos de vida, eran la personificación de esa unión, la promesa de un futuro donde las diferencias serían celebradas, no temidas. Crecían en un mundo donde la medicina apache y la mexicana convivían en armonía, donde las historias de sus antepasados se entrelazaban, donde el respeto por la naturaleza y por los demás era un pilar fundamental. Sofía a menudo los observaba jugar, su corazón henchido de una gratitud que nunca creyó posible. Recordaba los días en que su existencia se sentía inútil, cuando cada amanecer traía consigo la carga de ser una decepción. Ahora, cada día era un regalo, una oportunidad para hacer el bien, para amar y ser amada. Había encontrado la verdadera riqueza, la que no se mide en oro o propiedades, sino en el propósito, el amor
y la conexión humana. La vida en el desierto, que había comenzado como una sentencia, se había transformado en su mayor bendición, un testimonio de la increíble capacidad del espíritu humano para florecer en las circunstancias más inesperadas. Una tarde, mientras Sofía y Coyotl estaban en el porche, observando el horizonte teñirse de tonos anaranjados y púrpuras con la puesta de sol, llegó un jinete a toda velocidad. Era un mensajero de una tribu apache lejana, con una noticia urgente que traería una nueva prueba a la vida de Sofía y Coyotl. El mensajero, con el aliento agitado, les informó que una epidemia de viruela se había desatado en su aldea, amenazando con aniquilar a toda la tribu. Los curanderos locales estaban desesperados. Sus remedios tradicionales no eran suficientes para contener la enfermedad, y la muerte se cernía sobre ellos como una sombra implacable. Pedían la ayuda de la sanadora del desierto, la mujer cuya fama de curar lo imposible había llegado a sus oídos. Coyotl miró a Sofía, sus ojos reflejando la gravedad de la situación, pero también una confianza inquebrantable en sus habilidades. Sofía no dudó ni un instante. Su corazón de sanadora le impulsaba a ir donde la necesitaran, sin importar el riesgo. «Tenemos que ir», dijo con firmeza, su voz resonando con una determinación inquebrantable. «No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras la gente sufre y muere. Es mi propósito, mi deber». Coyotl asintió, su decisión ya tomada. «Iremos juntos», dijo, su mano entrelazándose con la suya, un gesto de apoyo incondicional. «Mi gente también es tu gente ahora, y los protegeremos. Prepararemos las medicinas necesarias y partiremos al amanecer». La noticia de su viaje se extendió rápidamente, y al día siguiente, una caravana de apoyo se formó, con guerreros apaches y colonos mexicanos que ofrecían su ayuda, su protección y sus recursos. Había en la comunidad una profunda fe en Sofía y en la unión de dos culturas en un propósito común. El viaje fue arduo, a través de tierras áridas y montañas escarpadas, pero la determinación de Sofía y Coyotl y el apoyo de su gente los impulsó hacia adelante. Al llegar a la aldea apache, el panorama era desolador. Tiendas con personas enfermas por todas partes. El lamento de los moribundos llenaba el aire, y el miedo se palpaba en cada esquina. La viruela había causado estragos, llevándose vidas indiscriminadamente, dejando una estela de dolor y desesperación. Sofía y Coyotl, junto con los curanderos locales, trabajaron incansablemente día y noche, sin descanso, aplicando los conocimientos de Sofía y los remedios de Coyotl, una sinergia de dos mundos de medicina uniendo fuerzas contra un enemigo común. Sofía enseñó a los curanderos apaches sobre la higiene, la importancia de aislar a los enfermos y las propiedades antivirales de ciertas hierbas que ellos desconocían. Compartió sus conocimientos sobre la preparación de cataplasmas y la dosificación de tinturas, combinando su ciencia con la sabiduría ancestral de la tierra. Coyotl, por su parte, organizó a los guerreros para recolectar las hierbas necesarias en grandes cantidades. Lideró las expediciones de caza para asegurar el alimento y mantuvo el orden y la moral en la aldea. Su presencia inspiraba confianza, su fuerza y su liderazgo eran un bálsamo para la gente asustada. La lucha contra la epidemia fue larga y agotadora. Hubo momentos de desesperación cuando parecía que la enfermedad ganaría, cuando las muertes se acumulaban y las fuerzas flaqueaban. Pero Sofía no se rindió. Impulsada por su amor por Coyotl y por la gente que ahora consideraba suya, continuó trabajando, sus manos incansables, su espíritu inquebrantable. Los ojos de Coyotl eran su apoyo constante, su mirada, una fuente de fuerza y aliento en los momentos más difíciles.
Poco a poco, lentamente, la marea comenzó a cambiar. Los enfermos empezaron a recuperarse, las fiebres a ceder, las pústulas a secarse. Los lamentos se transformaron en susurros de alivio y el miedo dio paso a la esperanza. La combinación de la medicina de Sofía y la organización de Coyotl, junto con la sabiduría de los curanderos apaches, estaba dando resultados. La aldea comenzó a respirar de nuevo. Un día, el jefe de la tribu, un anciano sabio y respetado, se acercó a Sofía y Coyotl, sus ojos llenos de una gratitud profunda. «Han salvado a mi gente», dijo con voz ronca por la emoción. «Han demostrado que la unión de nuestros pueblos es posible, que el respeto y el amor pueden vencer cualquier adversidad. Nunca olvidaremos lo que han hecho por nosotros. La sanadora del desierto y el guerrero de corazón noble han traído la luz a nuestras vidas». Sofía y Coyotl se miraron, sus corazones desbordados de una satisfacción que iba más allá de la fatiga. Habían enfrentado la muerte, la desesperación, y habían prevalecido juntos. Pero la victoria tuvo un costo. Sofía había estado expuesta a la enfermedad durante semanas, y a pesar de todas las precauciones, su cuerpo comenzó a sentir los efectos. Una mañana se despertó con fiebre alta y erupciones en la piel, los síntomas inconfundibles de la viruela. Coyotl se llenó de pánico. Había visto a su primera esposa morir de la enfermedad y el miedo de perder a Sofía era un dolor insoportable, una agonía que le atenazaba el corazón. Cuidó de ella con una devoción incansable, aplicándole las mismas medicinas que ella había preparado para otros, velando su sueño, rezando a los espíritus de sus ancestros y al Dios de Sofía para que la salvara. El jefe de la tribu y los curanderos apaches también se unieron, utilizando sus propios remedios y rituales, uniendo sus fuerzas en una lucha desesperada por la vida de Sofía. Los días siguientes fueron una agonía de incertidumbre y miedo. La fiebre de Sofía subía y bajaba. Su cuerpo luchaba contra la enfermedad, y Coyotl apenas comía o dormía, su existencia reducida a velar por ella. Hubo momentos en que su respiración se volvió superficial, su piel fría al tacto, y Coyotl sintió que el mundo se le venía encima, que el destino cruel le arrebataría una vez más a la mujer que amaba. Pero Sofía, la mujer que había encontrado su fuerza en el desierto, luchó con la misma determinación con la que había sanado a otros. Su espíritu indomable se negaba a rendirse. Impulsada por el amor de Coyotl y el deseo de seguir sirviendo, se aferró a la vida con todas sus fuerzas. Poco a poco, la fiebre comenzó a ceder, la erupción a desvanecerse. El peligro había pasado. Un día, Sofía abrió los ojos y vio a Coyotl arrodillado junto a su lecho, su rostro demacrado por el cansancio, pero lleno de un alivio inmenso. «Estás aquí», murmuró, su voz débil, pero llena de amor. «Pensé que te perdería». «Nunca», respondió Coyotl, sus ojos llenándose de lágrimas, las primeras que había derramado en años. «No te dejaré. Hemos vencido a la muerte juntos. Siempre estaremos juntos». La recuperación de Sofía fue lenta pero constante. A medida que recuperaba sus fuerzas, la comunidad se alegraba con ella, celebrando su regreso a la vida. Su experiencia con la viruela, aunque terrible, la hizo aún más empática con los enfermos, y su reputación como sanadora creció aún más, ahora con el añadido de haber vencido a la muerte. Meses después, la vida en la comunidad volvió a su ritmo, pero con una nueva apreciación por la vida y la interconexión. La aldea que había sido azotada por la viruela ahora florecía, un testimonio de la resiliencia humana y de la medicina de Sofía. La clínica medicinal de Sofía y Coyotl se convirtió en un faro de conocimiento y curación, atrayendo a más personas de todas las culturas que buscaban sanación y un lugar donde vivir en paz. Un día, llegó un mensajero de la Ciudad de México, un hombre de la alta sociedad que venía en nombre de Don
Fernando Mendoza. Sofía, que ahora se movía con la gracia de una mujer del desierto y la confianza de una líder, lo recibió con calma en el porche de su casa. El mensajero, al verla, no pudo ocultar su asombro. La mujer que tenía delante no se parecía en nada a la inútil obesa de la que había oído hablar. El mensajero le entregó una carta sellada con el emblema de los Mendoza. Sofía la abrió con las manos firmes, sin el temblor que antes la hubiera invadido. La carta era de su padre. En ella, don Fernando expresaba su profundo arrepentimiento. Las historias de la viruela, de cómo Sofía había salvado a tantas vidas, incluso la suya propia, habían llegado a sus oídos. El testimonio del padre Sebastián, que había sido testigo de su vocación, también había influido en él. Don Fernando admitía su error al haberla subestimado, al haberla tratado como una mercancía. Le pedía perdón y le suplicaba que regresara a la ciudad, no como una prisionera, sino como un miembro honrado de la familia, una figura respetada que pudiera traer honor al apellido Mendoza con sus habilidades. Le ofrecía recursos ilimitados para su clínica, su apoyo incondicional y la libertad de hacer lo que quisiera, siempre y cuando regresara a su lado. Sofía leyó la carta en silencio, las palabras de su padre resonando con un eco de su pasado. Coyotl, que había estado a su lado en silencio, observando su rostro, tomó su mano con un gesto de apoyo. «¿Qué harás?», preguntó, su voz suave. Sofía sonrió, una sonrisa llena de paz y sabiduría. «Le agradezco a mi padre su oferta y aprecio su arrepentimiento», dijo. «Pero mi lugar está aquí, Coyotl. Mi hogar está contigo, con nuestros hijos, con esta gente que me ha aceptado y me ha dado un propósito. Mi clínica, mi vida, están aquí. No necesito su oro ni su estatus. He encontrado algo mucho más valioso». Le dictó una carta al mensajero, una respuesta clara y firme para su padre. En ella, Sofía le expresaba su amor y su perdón, pero reiteraba su decisión de permanecer en el desierto. Le invitaba a visitarla, a ver la vida que había construido, a conocer a sus nietos y a la comunidad que florecía gracias a su trabajo. Cerró la carta con una frase que resonaba con la sabiduría del desierto. «La verdadera riqueza no se encuentra en las mansiones, sino en el corazón, y el verdadero hogar no está donde uno nace, sino donde el alma encuentra la paz». El mensajero partió con la carta, y Sofía se quedó en el porche, abrazada a Coyotl, observando el atardecer. La vida en el desierto no siempre fue fácil, pero era su vida, una vida llena de propósito, amor y libertad. Había encontrado su lugar en el mundo, no el que le habían impuesto, sino el que ella misma había forjado con sus manos, su corazón y su espíritu indomable. Unos meses después, para sorpresa de Sofía, llegó una caravana a la comunidad, no de militares, sino de carruajes elegantes y guardias de librea. Era su padre, don Fernando, y su madre, doña Inés. Habían aceptado su invitación. Sofía los recibió con una calma que desarmó a sus padres, quienes esperaban ver a una mujer resentida. Lo que encontraron fue a una mujer radiante, con una fuerza y una paz interior que los dejó sin palabras. Recorrieron la clínica, vieron a los niños que Sofía había sanado, a los ancianos que había aliviado, y escucharon los testimonios de gratitud de apaches y colonos por igual. Vieron cómo su hija, la que había sido una vergüenza, era ahora una figura venerada, una verdadera líder. Doña Inés, al ver a Sofía interactuar con sus hijos, con la gente del desierto, con la que se movía con tanta gracia y amor, rompió a llorar. «Hija mía», murmuró, abrazando a Sofía con una fuerza que nunca antes había mostrado. «Perdóname, fui tan ciega, tan tonta. Me dejé llevar por la opinión de la sociedad y nunca vi la mujer maravillosa que eras». Sofía abrazó a su madre, el perdón fluyendo libremente entre ellas, una herida de años finalmente cerrándose.
Don Fernando, con una voz entrecortada, le dijo a Coyotl: «Has demostrado ser un hombre de honor, un verdadero líder. Has cuidado de mi hija como nadie. Te doy mi bendición, Coyotl, y a ti, Sofía, mi respeto más profundo. Has trascendido todo lo que creí posible». La visita de sus padres fue un punto de inflexión. No solo sanó viejas heridas, sino que también abrió nuevas puertas. Don Fernando, conmovido por lo que había visto, se convirtió en un defensor de la comunidad, utilizando su influencia y sus recursos para ayudarles. Las medicinas de Sofía llegaron a más lugares, las rutas comerciales de Coyotl se expandieron con el apoyo de Don Fernando, y la comunidad creció y prosperó, uniendo dos mundos que antes parecían irreconciliables. Los Mendoza, antes sinónimo de opulencia y rigidez social, ahora eran vistos como un ejemplo de cambio y comprensión. Sofía y Coyotl continuaron construyendo su vida juntos, cada día un testimonio de su amor y propósito compartido. Sus hijos crecieron fuertes y sabios, aprendiendo tanto de las tradiciones apaches como de la medicina moderna, criados en un hogar donde las diferencias eran riqueza y el amor, el cimiento. El desierto, antes un lugar de destierro para Sofía, se había convertido en el jardín de su vida, un lugar donde había florecido más allá de sus expectativas. Había encontrado no solo un esposo, sino un alma gemela, un compañero que la veía por quien era y la amaba incondicionalmente. Había encontrado no solo un propósito, sino una vocación que sanaba cuerpos y almas, y había encontrado no solo un hogar, sino una comunidad donde pertenecía, donde era valorada, donde su historia era una inspiración. Su vida, que había comenzado con humillación y desesperación, se había transformado en una epopeya de superación, un faro de esperanza para todos los que creían que estaban perdidos. El sol, cada atardecer, pintaba el cielo de oro y carmesí, bendiciendo una historia de amor que había comenzado como castigo y había culminado en una felicidad que superaba cualquier sueño. La reputación de Sofía trascendió las fronteras del desierto, llegando a los oídos de médicos y científicos en la capital. Intrigados por los rumores de sus métodos de curación y la eficacia de sus remedios, algunos de ellos decidieron emprender el viaje para conocerla y aprender de su sabiduría. Sofía los recibió con su habitual hospitalidad, compartiendo sus conocimientos de medicina herbal, las técnicas de preparación y los principios de cuidado holístico que había aprendido de la fusión de ambas culturas. Los médicos, al principio escépticos, quedaron asombrados por la profundidad de su conocimiento y la eficacia de sus tratamientos, especialmente aquellos que lidiaban con enfermedades que en la ciudad parecían incurables. Comprendieron que la medicina no era solo ciencia, sino también arte, intuición y una profunda conexión con la naturaleza y el espíritu humano. Estas visitas abrieron un nuevo capítulo para la comunidad. Los médicos llevaron consigo no solo el conocimiento de las hierbas del desierto, sino también una nueva apreciación por las culturas indígenas y por la mujer que los había desafiado a ver el mundo de otra manera. Se establecieron programas de intercambio, donde jóvenes apaches y colonos aprendían de la medicina de la ciudad, y a su vez, los médicos de la ciudad aprendían de las tradiciones curativas del desierto. Sofía se convirtió en una figura clave en este intercambio, una embajadora de la paz y la comprensión, demostrando que el conocimiento no tiene límites ni prejuicios. Su historia, la de la gorda inútil, que se convirtió en una sanadora legendaria, se convirtió en un símbolo de esperanza y transformación, una prueba viviente de que el valor de una persona no reside en su apariencia o su origen, sino en la profundidad de su espíritu y su capacidad de amar y servir a los demás. La influencia de Sofía y Coyotl creció,
no solo en el ámbito de la medicina, sino también en el social. La comunidad que habían construido se convirtió en un modelo de coexistencia pacífica, donde apaches y mexicanos vivían y trabajaban juntos en armonía, respetando sus diferencias y celebrando sus similitudes. La frontera, que antes había sido un lugar de conflicto y derramamiento de sangre, se transformó en un espacio de intercambio cultural y prosperidad mutua. Coyotl, con su sabiduría y su liderazgo, se aseguró de que las tradiciones apaches fueran preservadas y honradas, mientras que Sofía, con su compasión y su mente abierta, fomentó la integración y el entendimiento. Sus hijos crecieron bilingües, conociendo las historias de sus dos herencias, orgullosos de ser un puente entre mundos. El gobierno mexicano, que una vez los había visto como un experimento y luego como un problema, ahora los reconocía como un ejemplo de lo que era posible cuando se priorizaba el entendimiento sobre la confrontación. Aunque la vida seguía presentando desafíos, la comunidad tenía la fuerza y la sabiduría para enfrentarlos, unidos por un propósito común y un amor inquebrantable. Sofía y Coyotl a menudo se sentaban en su porche, observando el vasto desierto, y se recordaban el viaje que habían emprendido. Desde la humillación en la mansión hasta el amor en la cabaña de adobe, desde el castigo hasta la libertad, su historia era un testimonio del poder transformador, del amor verdadero y de la fuerza del espíritu humano. La leyenda de Sofía, la sanadora del desierto, no solo se transmitió oralmente, sino que comenzó a ser registrada en escritos, convirtiéndose en un relato inspirador para las generaciones futuras. Se hablaba de su valentía para desafiar las expectativas sociales, de su resiliencia ante la adversidad y de su capacidad para encontrar la felicidad y el propósito en los lugares más inesperados. Su figura se convirtió en un símbolo de empoderamiento femenino en una época donde las mujeres tenían pocas opciones, demostrando que una mujer podía ser fuerte, sabia y compasiva. Independientemente de su estatus o apariencia, se narraba como una inútil obesa se había transformado en una mujer de inmenso valor, no por imposición, sino por elección propia y por la fuerza de su espíritu. Coyotl, a su lado, era recordado como el guerrero que encontró la paz en el amor, el líder que unió a su gente con un mundo que antes les era hostil. Su historia se entrelazó con la de Sofía, formando un tapiz rico y vibrante de respeto mutuo, comprensión y un amor que trascendía las barreras culturales. Los viejos prejuicios sobre los salvajes y los civilizados comenzaron a desdibujarse en la mente de aquellos que escuchaban su historia. Se dieron cuenta de que la barbarie no residía en el origen, sino en la falta de humanidad, y que la verdadera civilización se encontraba en la compasión y la aceptación. Los hijos de Sofía y Coyotl crecieron, llevando consigo el legado de sus padres, una herencia de dos mundos unidos por el amor y el propósito. Se convirtieron en líderes de su tiempo, inspirando a otros a buscar la armonía y el entendimiento. La clínica medicinal que Sofía había fundado continuó floreciendo, convirtiéndose en un centro de investigación y enseñanza donde se combinaban las mejores prácticas de la medicina occidental y la indígena, un testimonio duradero de su visión. Su trabajo sentó las bases para un futuro donde la salud y el bienestar no eran privilegios de unos pocos,